Buenas tardes y muchas gracias. Quiero ratificar esta idea que decía Roberto que acepté inmediatamente porque creo que es un homenaje muy merecido. Yo no lo conocí personalmente a Carlos Nino, pero sí lo he conocido intelectualmente, que es tal vez una de las maneras más ricas para conocer una persona. Luego he conocido a su familia, pero me parece que si los argentinos tenemos algo que hacer con honestidad es reconocer a nuestros pensadores, y este es un caso. Creo que Carlos Nino ha reunido muchos de los requisitos que tiene que tener un intelectual. No solo su honestidad intelectual, no solo su capacidad para pensar los problemas, no solo el extraordinario nivel internacional que adquirió, el respeto internacional, sino también su participación en la vida política institucional, como lo ha explicado muy bien Owen Fish en uno de sus prólogos. No fue un intelectual pasivo, sino que se involucró tratando de aportar en la vida institucional del país. Y tenía eso que creo que tenemos muchos argentinos que nos dedicamos a estudiar, que es esa casi desesperación por hacer que las cosas funcionen, por encontrar la manera institucional para que el país entre en una vía que sea para el mediano y largo plazo. Me parece que ese es uno de sus grandes desafíos. En la época que él le tocó participar, hizo grandes aportes y yo quiero colaborar humildemente en este homenaje porque lo he citado en numerosas oportunidades, en fallos, pero primero en los libros. Muchos de sus libros he citado, desde aquellos referidos a un país fuera de la ley, o sus concepciones sobre la validez del derecho, o sobre la democracia deliberativa, o sobre el análisis del derecho, su teoría constitucional. De manera que hacer este homenaje en un lugar como una universidad, lleno de amigos, me permitió a mí pensar en la posibilidad de hacer algunas reflexiones, compartirlas con ustedes en un tono casi intimista, como me gustaría que sea esta conferencia, en el sentido de reflexiones entre gente que conoce los temas y que compartimos las mismas preocupaciones. Aunque de intimista va a tener un poco, porque veo a muchos amigos periodistas que están ahí, pero es una cuestión académica. Quiero decirles que el título de la conferencia, Democracia y Límite Constitucional, es realmente uno de los grandes temas que se han discutido en los últimos años en nuestro país y en gran parte del mundo. Este título en sí mismo ofrece una contraposición, la idea de democracia, la idea de pueblo, pero no es la democracia en un sentido tradicional, sino que es una proposición específica. La democracia entendida como las mayorías legitimadas para tomar decisiones, por un lado, y por el otro, la noción del límite a esas mayorías legitimadas. Este debate, que yo francamente creí que estaba superado y que ya habíamos llegado a ciertos acuerdos, volvió. Y me hizo acordar algo que yo escribí hace muchos años, cuando no tenía las limitaciones que ahora tengo, y es que analizando algunos procesos temporales en nuestro país y también en buena parte del mundo, porque en esto no tenemos exclusividad, a veces pareciera que nacemos adultos y evolucionamos hacia la infancia. Es como que rompemos las reglas de la evolución. Se nacen proyectos institucionalmente adultos con una serie de proposiciones y a lo largo del tiempo van degradando por posiciones cada vez más simples y cada vez más complejas de sostener. Por eso creo que el tema es importante y creo que hay que hablarlo, tenemos que discutirlo en su profundidad y su complejidad.
Primera cuestión, yo creo que cuando se analiza los dos términos, democracia y límites, tenemos que establecer alguna precisión. Democracia es un término muy trabajado en casi todos los campos, desde la filosofía, la política, la sociología, el derecho, y es un término que admite muchísimos significados. En el problema que aquí nosotros vamos a tratar, se basa en una proposición específica, que es la idea de que la democracia se identifica con la mayoría. El gobierno del pueblo se identifica con la mayoría, y la mayoría es una fuente de legitimación. Estas cuestiones son las que voy a poner en discusión, pero esta es la proposición básica del argumento que estamos discutiendo. La segunda cuestión es que cuando se habla de esta proposición, no se la plantea como una regla, porque dentro del sistema jurídico vamos a ver que nosotros tenemos reglas bastante precisas, y en el sentido de reglas como conceptos jurídicos determinados. Se lo plantea como un principio, es decir, como un principio a defender y un principio a maximizar. Las mayorías son siempre fuentes de legitimación en la mayor medida posible. Esta es la proposición sobre la cual tenemos que trabajar, más allá de las innumerables acepciones que tiene el término democracia. Mayorías como fuente de legitimación en la mayor medida posible, en la mayor cantidad de decisiones y campos. Esto pone en cuestión una cantidad de aspectos. El primero que me gustaría mencionar como cuestión general es lo que yo alguna vez he mencionado como el derecho como límite. El derecho también es una noción muy amplia y puede ser examinado desde muchos aspectos, pero un modo de precomprensión del derecho, en el sentido de paradigma, es el derecho como límite al poder. Este es un paradigma, es un modo de precomprensión que puede ser analizado en una cantidad de ciencias y de comportamientos sociales que tienden a poner límites. El derecho se concibe como límite, si no sería indecible, como alguna vez lo dijo Carrió. El derecho como límite al poder. El poder, podríamos decir que al día de hoy podría ser el poder político, el poder económico y el poder cognoscitivo. En los tres campos podemos decir que el derecho actúa como límite. Y esto se refleja tanto en el ámbito del derecho público como también en el derecho privado, donde nosotros tenemos una extensa tradición de la utilización de los derechos fundamentales en el campo del derecho privado, de las relaciones particulares. Por eso es que hablamos del derecho como límite al poder en el campo privado. Por ejemplo, la imposición de deberes de información con fundamento en derechos fundamentales a quien tiene el poder de conocer algo y no lo transmite, es una de las cuestiones. O las cuestiones en relación a los poderes económicos. Pero aquí, en el debate que se ha planteado, se refiere exclusivamente al estatuto del poder constitucional, no a los otros sentidos. Es decir, vamos especificando cuál es el campo de análisis. Esta proposición se refiere básicamente al estatuto del poder constitucional, es decir, si las mayorías tienen algún límite dentro del estatuto del poder constitucional. La cuestión aquí nos lleva a otro campo también muy trabajado y muy conocido, y es que podemos hablar de la democracia en el sentido que ustedes quieran, pero hace muchos años que en la Argentina y en muchos países hablamos de democracia constitucional o Estado de Derecho constitucional. ¿Cuál es el significado que nosotros le damos a esta proposición y por qué? La realidad nos ha demostrado que las mayorías han llegado a decisiones muchas veces inconstitucionales y por eso han sido descalificadas. Es decir, la mayoría sigue siendo la fuente de legitimación del poder constitucional dentro de un contexto, dentro de un límite que es el de la Constitución.
cuestión tan elemental y básica, pero que ha sido muy discutida. Nosotros podemos sostener esta tesis desde distintos puntos de vista que han sido planteados en el debate público. Por un lado, podríamos recurrir a la filosofía política, desde Hobbes, Locke, en la tradición anglosajona, y también hay mucho en la tradición europea, pero en la tradición argentina se ha hablado mucho en la teoría política acerca de la necesidad de que las decisiones de las mayorías se basen por lo menos en un acuerdo hipotético, es decir, que todos los ciudadanos que entran en la sociedad lo hacen por alguna razón, pero esa razón básicamente consiste en que no quieren entrar en una sociedad delegando las decisiones a un grupo que los pueda perjudicar en sus derechos fundamentales. Esta es una cuestión básica que ha sido muy trabajada, muy tratada, pero que es necesario repetir. ¿Por qué? Porque en la Argentina nosotros hemos utilizado esta noción de la teoría política y se ha trasladado a la Constitución. Y en la Constitución tenemos hoy lo que denominamos un bloque de constitucionalidad, y este bloque de constitucionalidad está integrado también por los tratados de derechos humanos, que son directamente operativos. Por esta razón, la idea de que hay mayorías que obtienen legitimación por la vía electoral y toman decisiones están limitadas por los derechos fundamentales. Es decir, esto implica que aquí hay un campo de tensión en el sentido de que la tradición histórica de la democracia, que reconoce como fuente de legitimación a las mayorías, encuentra un límite en los derechos fundamentales. Aquí hay una historia muy conocida, pero tal vez podríamos decir que el ejemplo más comentado, y creo que la razón fundamental por la cual esta idea del Estado de Derecho Constitucional comenzó a desarrollarse, es el nazismo, es decir, las mayorías que apoyaron el Holocausto, o a posteriori las decisiones de la Corte alemana en el Muro de Berlín, una ley sancionada por unas mayorías que autorizan a matar gente. En la Argentina hemos tenido una tradición importantísima en esta materia. Nosotros podemos citar aquí a muchísimos autores, y principalmente a Carlos Nino, en el sentido de que los derechos fundamentales tienen y constituyen un límite. Y si nosotros quisiéramos verlo esto dentro del sistema normativo, no dentro de la filosofía política o dentro de la idea que tengamos en el campo de la filosofía, simplemente dentro del sistema legal, podríamos basarnos en lo que ha dicho la Corte Suprema recientemente en la causa Rizzo, que me parece que aquí hay que citar porque el tema se refiere exclusivamente a esto. En la causa Rizzo nosotros hemos citado una cantidad de fallos de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la discusión es si las mayorías son fuente de legitimación y se expresan a través de las leyes y las leyes no pueden ser cuestionadas, admitimos esta proposición inicial. Si nos ubicamos dentro del campo de un Estado de Derecho constitucional, esas decisiones de las mayorías pueden ser descalificadas. Y esto puede llevar a la expansión de derechos. Por eso la Corte citó una cantidad de ejemplos que creo que no hacía falta, pero es un poco de docencia que tenemos que hacer entre todos y discutirlo. No es que estemos en una posición superior de enseñar, sino de discutir los temas y reflexión pública sobre esto. ¿Por qué la Corte dice esto? Porque a nosotros nos pareció importante reflexionar. Bueno, si es un tema central de la discusión pública, hay que poner sobre los argumentos por qué razón nosotros entendemos que el control de constitucionalidad que se le da a los jueces en un Estado de Derecho Constitucional favorece la expansión de derechos. Así que muchos de los logros que nosotros disfrutamos se produjeron por este sistema que termina beneficiando a las mayorías.
Y por eso se citan aquí, en este fallo Rizzo, algunas decisiones importantes. Por ejemplo, las decisiones referidas a la expansión de los derechos de los jubilados, los derechos previsionales, que son decisiones de la Corte que declararon inconstitucionales algunas leyes del Congreso, dictadas por mayoría. O la expansión de los derechos de los trabajadores, dictadas por sentencias de la Corte que declararon inconstitucionales leyes laborales, leyes de riesgo del trabajo. Esto es en el campo de los derechos económicos sociales. Esta primacía de los derechos fundamentales económicos sociales por sobre decisiones mayoritarias produjo una expansión de derechos. O las decisiones de la Corte en materia de libertad sindical, hablando sobre la estructura sindical argentina. También se citó en materia de derechos fundamentales, podemos decir de primera generación, la jurisprudencia de la Corte al declarar inconstitucional las leyes de amnistía, al declarar inconstitucionales los indultos y al declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, es decir, al construir una doctrina de los denominados delitos de lesa humanidad. Esta decisión de un tribunal fue contramayoritaria, es decir, fue en contra de la decisión de las mayorías y permitió una expansión de derechos que hoy significa muchísimos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho del país. En las relaciones familiares, citamos un precedente de la Corte sobre el divorcio, o en la protección de la vida privada, tan importante, la construcción de una esfera de la individualidad personal. Esto significa que, por ejemplo, el Congreso sanciona una ley, las mayorías sancionan una ley que permite la invasión en la vida privada, como fue el caso Alavi, y la Corte lo declara inconstitucional. Es una decisión contramayoritaria y conduce a una expansión de derechos, que de paso creó ahí una posibilidad de acciones de clases. O el consumo personal de drogas. Tantas decisiones hay de la Corte y de todos los tribunales inferiores que han significado poner límites a esta idea, a esta proposición de que las mayorías únicamente son la fuente de legitimación, que nos pareció importante hacer una descripción para que la discusión sirva para señalar no solo las mayorías pueden causar transformaciones y expansiones de derechos, sino también los controles contramayoritarios pueden hacerlo, siempre y cuando exista una sociedad civil que lleve causas a los tribunales y los motive y pueda lograr que los tribunales sean receptivos en el campo de los derechos fundamentales. Es decir, es una interacción, una dinámica social. No es una obra pura de los tribunales, y esto yo creo que hay que insistir. En este fallo, Rizzo, está la opinión de la Corte sobre el tema que hoy tratamos, que es bastante clara. Dice: la soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político, pero al mismo tiempo, y para cumplir con el objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una nación con instituciones maduras. La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Es decir, que aquí se señala claramente cuál es la opinión de la Corte, en el sentido de que estamos en un sistema jurídico. Es decir, esta es una opinión dentro del sistema jurídico, no desde fuera, como pueden ser las de las ciencias sociales y demás. En el sistema jurídico argentino nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad, hay un
funcionamiento mayoritario y un control contramayoritario ejercido por los jueces aplicando la Constitución. Y se dice en ese fallo, es por ello que ninguna autoridad republicana le es dado invocar origen o destino excepcionales para justificar el ejercicio de sus funciones, más allá del poder que se le ha conferido, pues toda disposición o reglamento emanado de cualquier departamento que extralimite las facultades que le confiere la Constitución o que esté en oposición con alguna de las disposiciones o reglas en ella establecidas es completamente nulo. Está claro que ni las razones de origen ni las de emergencia que hemos invocado en varias oportunidades a lo largo de nuestra historia para dejar de lado estos principios son fundamento para apartarse de esta noción de Estado de Derecho constitucional, que reitero, establece un límite en el que los derechos fundamentales tienen tanto en las relaciones de derecho público como privado, una potencialidad importante en el sentido de establecer límites al poder, cualquiera sea, económico, político o cognitivo. En este plano, me parece que la posición de la Corte dentro del sistema jurídico argentino está muy clara y creo también que los tribunales inferiores también han seguido esta línea y hay, creo que en la doctrina jurídica argentina, consenso bastante importante en esta materia y ha existido hace muchos años. Estas discusiones se dan mucho más en el terreno político, en el terreno social, de la sociología, en el terreno de la filosofía, en la Argentina y en muchos países del mundo. Es un debate que hoy ha regresado. Por eso quiero agregar unas palabras relativas a otros enfoques que no son exclusivamente normativos. Y me parece importante hacer una referencia al campo de la sociología, porque cuando se habla de democracia como gobierno del pueblo, yo haría dos planteos solamente para no extenderme demasiado, porque son temas muy ricos y la verdad es que uno podría quedarse aquí a discutir largas horas. Pero dos cuestiones importantes para reflexionar. Primero, cuando se dice que la democracia es el gobierno del pueblo, yo recuerdo un panel que tuve hace muchos años con Friedrich Müller, que es un filósofo alemán. Y él tiene un libro que se llama ¿Quién es el pueblo? Es una buena pregunta. Si la democracia es el gobierno del pueblo y las mayorías representan al pueblo, ¿quién es el pueblo? La respuesta era bastante sencilla hace 200 años en sociedades homogéneas. Pero en sociedades actuales, ¿quién es el pueblo? Es bastante difícil de saberlo porque son sociedades multiculturales, con intereses hiperespecializados y hay una diversidad enorme. Pretender que la mayoría representa al pueblo de manera indiferenciada es ignorar la diversidad, es pretender la homogeneidad. Y hoy las sociedades son diversas. Entonces, cuando las mayorías tienen que representar, claro que es difícil saber exactamente quién es el pueblo y cuál es esa fuente de legitimación. Porque si ustedes discuten, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿a qué pueblo representa esa mayoría y cuál es el pueblo? Es un debate. Y si lo que se discute es la regulación económica del mercado, es otra noción de pueblo, o si se discute la vida familiar, la noción de matrimonio. Es decir, cada uno de los temas atraviesa de modo diferente y segmenta de modo diferente a las sociedades actuales, cualquiera sea la sociedad, y sobre todo la Argentina, que es básicamente multicultural. De manera que creo que es muy difícil mencionar aquí que las mayorías representan al pueblo de manera indiferenciada. Son segmentaciones que se producen en relación a tipos de problemas
que deben ser resueltos. ¿Quién es el pueblo? Es una pregunta importante para hacerse. Y yo creo que en esta cuestión hay otro aspecto que debe llamarnos la atención. Cuando se habla de democracia, la idea tradicional de democracia, en el sentido de que hay un estatuto del poder constitucional en nuestro país, mediante el cual hay elecciones y esas elecciones llevan a unos representantes al gobierno, es algo que tiene una extensa tradición, es algo que sigue existiendo, pero tal vez no es lo único hoy. Y esto hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en democracias intensivas e intermedias, diría yo, por darle dos términos sencillos que nos podamos entender, porque acá hay siempre mucha polisemia y muchos términos que cada autor usa. Por ejemplo, Rosan Ballén usa el término contrademocracia, que me parece un poco, en Argentina hablar de contrademocracia es un poco, da lugar a malos entendidos. Pero sí podemos decir que la democracia es intensiva en este aspecto. Nadie da un mandato por 4 años o por los años que quieran a una persona sin cuestionar al día siguiente lo que está haciendo. Y esto se ve en las sociedades actuales, en la Argentina y en todo el mundo. Y este libro de Rosan Ballén, que se llama La Contrademocracia, se refiere a este tema. Es decir, en realidad está la fuente de legitimación de las mayorías, que es una fuente electoral, pero también hay una democracia indirecta a través de muchísimos mecanismos, entre ellos los poderes judiciales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, como lo denominamos aquí en la Argentina. Y todo esto genera un enorme debate. Y más allá de lo que ustedes piensen de esta noción, la realidad en la Argentina y en muchos países es esta. Pregúntele a cualquier intendente, a cualquier gobernador de la Argentina que tome una decisión importante, si esta decisión no es discutida inmediatamente, cuestionada en la comunidad, y esto da lugar a un proceso judicial. Nosotros tenemos un enorme debate intermedio. ¿Por qué? Porque no se da entre los poderes altos de la sociedad o la base, es intermedio. Un intendente que decide hacer una construcción, una autopista, un gobernador que decide tomar una medida impositiva, cualquiera de estos temas hoy se discute en el momento que se toma. No es que hay una legitimación otorgada por un plazo como una suerte de cheque en blanco. Hay una discusión sana y así funcionan hoy las democracias. Y esa discusión se da en el momento, y como el estatuto del poder constitucional, desde mi punto de vista, está diseñado en base a una sociedad que hace 200 años era así, hoy no lo es. Entonces ahí hay un hueco en el cual la sociedad tiene la necesidad de discutir estos conflictos, lo hacen los ciudadanos, pero no tienen adecuados mecanismos institucionales, y entonces esto se da muchas veces en los poderes judiciales, y por eso hay una enorme litigiosidad referida a los procesos políticos, la politización, la judicialización, todos estos términos, politización de la justicia, judicialización de la política, hacen referencia a este fenómeno que es una realidad. Entonces, creo que cuando hablamos de democracia, hay que hablar de la democracia actual. Y cuando hablamos de la legitimación de las mayorías, hay que pensar que en las democracias actuales el dinamismo es tan intenso, son tan intensivas, que se requiere mucho más que esa representación que hoy hablamos y sostenemos como si fuera la única. Creo que en esto hay que avanzar mucho más en el diseño de un estatuto constitucional más participativo, o no necesariamente constitucional, puede ser infraconstitucional. Pero la realidad es que hay una enorme participación intensa
de la sociedad. Esta idea me parece muy, muy adecuada, la que plantea Roxane Ballén, que es una realidad, más allá de que la tesis en sí pueda ser discutida. Entonces, creo que hay que poner en cuestión esta idea de que las mayorías representan al pueblo. Hay que decir cuál es el pueblo, y que la democracia como gobierno del pueblo y fuente de legitimación es la elección, es el único modo en el cual actúan las democracias actuales. Creo que esto no es así hoy en día, y hay un enorme dinamismo, y quien observe la realidad actual de nuestro país ve que la gente participa, y gracias a esa participación hay una vitalidad en la sociedad civil muy importante. Creo que esto tiene su manifestación en la judicialización, es decir, el Poder Judicial aquí está recibiendo una demanda social muy importante en casi todos los campos, que además está reforzada por una idea que en la Argentina se sostiene en los poderes judiciales y en la doctrina, y es que estos derechos fundamentales que están en el bloque de constitucionalidad y que son derechos de primera, segunda y tercera generación, o si ustedes quieren, derechos que son de pretensiones negativas, de frenar la invasión del Estado, o derechos, pretensiones positivas, como los económicos y sociales, o derechos vinculados a la organización del mundo y de la sociedad, como son los vinculados al ambiente, están relacionados con la idea de ciudadanía, no de nacionalidad. Esta es una discusión importante en el mundo actual, porque cuando nosotros hablamos de la vinculación de los derechos fundamentales con la nacionalidad, es decir, solo los nacionales tienen derechos fundamentales, aquí estamos estableciendo un límite importante y además una concepción de los derechos fundamentales que significa que tiene una vinculación con el Estado Nacional. Nosotros hemos dicho, y esto la Corte lo ha señalado, que los derechos fundamentales están vinculados a la noción de ciudadanía, cualquiera sea la nacionalidad. Que esto forma parte de nuestra historia. Yo me acuerdo de mi abuelo que llegó a la Argentina hace muchos años, no tenía ni nacionalidad, ni pasaporte, ni educación, y acá se lo recibió y bueno, se le dio educación, trabajo, sin preguntarle cuál era la nacionalidad. Este debate, que yo creo que es de una gran importancia en el mundo actual, donde hay exclusión basada en las nacionalidades, en la inmigración, en la Argentina está estabilizado, por lo menos en lo que es la jurisprudencia. Esto hace que el ciudadano esté muy consciente de sus derechos fundamentales y actúa. Y esta actuación es muy relevante, y yo creo que genera un debate en la sociedad que no hay que censurar, sino que hay que fortalecer. Y aquí quiero cerrar con un último análisis que para mí está en el fondo de nuestras tradiciones, nuestras y de muchos países. No quiero focalizarme solo en la Argentina, porque este es un tema, diría yo, global hoy, porque estamos viendo en el mundo y en muchos países situaciones impensadas. Pero creo que para el debate podemos señalar un problema cultural acerca de cómo es el poder y cómo funciona. Y yo creo que para simplificarlo, yo alguna vez escribí en un libro la idea de un modelo descendiente y un modelo ascendiente. Es una idea, modelo explicativo. La idea descendiente parte de la base de que el poder y las decisiones descienden de una autoridad. Esto tiene una tradición muy importante en Latinoamérica, sobre todo a partir de la época española, de los reyes, de los virreyes y luego de los presidentes, y así hemos seguido pensando que hay un poder que desciende. Y esto implica una concepción, un proyecto de vida y de sociedad que desciende y se aplica como modelo de poder. La verdad es que esta ha sido nuestra historia.
no es un gobierno, es nuestra historia y es algo que tenemos que discutir los argentinos y creo que hay que discutirlo en muchísimos países en el mundo actual. Si esta es la idea, primero, tenemos problemas de funcionamiento en sociedades multiculturales, porque reitero, esto funcionaba cuando todos pensaban más o menos igual, tenían la misma raza, la misma religión, pero hoy es muy difícil que funcione en sociedades donde hay una enorme diversidad. Es aplicar la homogeneidad en la diversidad. Es muy difícil sostenerlo a lo largo del tiempo y esto produce estas crisis pendulares que hemos visto a lo largo de nuestra historia, porque al pretenderse la homogeneidad se generan exclusiones, las oposiciones no son simultáneas, son sucesivas y entonces tenemos oscilaciones pendulares. En contra de este modelo, o como alternativa, tenemos otro que podríamos denominar ascendiente. Y aquí creo que el aporte de Nino ha sido extraordinario en la Argentina, con la idea de democracia deliberativa. Podemos también hablar de muchos autores, Habermas y demás, pero en la Argentina creo que Nino ha sido quien ha planteado este tema con la idea de que, bueno, la democracia deliberativa es un modelo muy diferente, es decir, implica que hay una cantidad de sujetos que deliberan sobre razones morales y se ponen de acuerdo o no sobre esas razones y eso va, diría yo, ascendiendo, ¿eh? Son consensos que van naciendo de sujetos que debaten en condiciones igualitarias, hay una cantidad de aspectos que yo me imagino que ustedes ya lo han hablado aquí. No quiero avanzar ni desarrollar algo que ustedes ya conocen en esta idea de democracia deliberativa, pero me parece que como modelo está en el fondo de esta discusión de mayorías y controles de constitucionalidad. Si nosotros pensamos que la sociedad tiene que funcionar con un sistema de poder en el cual exista un gran debate y este debate vaya ascendiendo en conclusiones logradas por sujetos, vamos a tener una sociedad diferente. Y si las decisiones que toman las mayorías son analizadas con un estándar de razonabilidad que tome la idea de democracia deliberativa ya no como sistema modelo de poder, sino como una idea regulativa, es decir, como un control, como un estándar. Es decir, esta decisión es consistente con lo que harían, el acuerdo que llegarían personas situadas en posiciones igualitarias, discutiendo sobre el tema en diversas posiciones, es consistente con eso. Creo que estas dos cuestiones ayudarían mucho a que los argentinos empecemos a evolucionar de otra manera. Creo que son los grandes debates que tenemos que darnos hoy. Creo que estos debates hay que darlos. Por más que a veces en el mundo académico nos parece que estas cosas están aclaradas, no están aclaradas. Tenemos que discutirlas, tenemos que presentarlas en la sociedad y tenemos que tratar de discutir a fondo estos temas. Si nosotros vemos nuestra historia, esta idea descendiente ha predominado y ha hecho que todo el sistema tenga rupturas y discontinuidades. Si nosotros sostenemos solo la idea de que hay una mayoría limitada por la Constitución y que la Constitución es una suerte de precompromiso, como lo definieron muchos autores, entre ellos Elster. Yo recurriría a esta metáfora de Elster, de Ulises y las sirenas, ¿eh? Uno se ata para no caer en la tentación, pero los argentinos nos hemos desatado muy fácil frente a cualquier tentación, y esta es nuestra historia. Entonces, no es solo la cuestión de examinar el rol de las mayorías como fuente de legitimación limitadas por los derechos fundamentales. Es una cuestión también de cultura política institucional para la cual
tenemos que prepararnos, tenemos que decir cómo funcionan las decisiones en la sociedad. Y creo que este es un debate importantísimo. Y citando por última vez ya a Nino, creo que esta es una tarea generacional. Y me parece que leyéndolo a él, creo que él sintió eso. Y lo sintió realmente de corazón. Porque cuando uno ve el esfuerzo que hizo en su época, porque estas cosas se entendieran, creo que él pensó que era una tarea generacional, una responsabilidad generacional. Y la seguimos teniendo. Cuando uno puede leer en esta idea de que, en definitiva, las prácticas constitucionales son prácticas colectivas. Cada generación le va agregando algo. El ejemplo de las catedrales medievales, que llevan muchísimos años y no se terminan en una generación. Cada generación le agrega algo. Y claro, no son puras desde el punto de vista arquitectónico, pero funcionan. Cada generación le ha ido agregando algo. Yo creo que esta es la gran enseñanza que nos ha dejado un intelectual de valía en la Argentina. Nosotros tenemos una responsabilidad generacional y es tratar de que nuestro país y muchos de los países de la región que enfrentan este problema entendamos la idea de que es necesario vivir en un Estado constitucional de derecho donde tengamos un cerco de derechos fundamentales que se respeten y que las decisiones tengan un análisis basado en una idea regulativa de este tipo. Creo que esto es lo que ha planteado nuestra generación, no solo Carlos Nino, muchísima gente que yo conozco de distintos sectores y de distintas corrientes. Lo que tenemos como responsabilidad es que esto sea una práctica constitucional encarnada en el corazón de nuestra gente y que lo dejemos como legado para las generaciones futuras y también como homenaje a nuestro homenajeado. Nada más y muchas gracias.